Bienvenidos a su programa de radio preferido, Ven a la Luz Chiapas, donde escucharán un mensaje de paz y salvación para su alma. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Bienvenidos a su programa de radio favorito, preferido, Ven a la Luz Chiapas. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana para continuar con los temas que estamos hablando, temas muy bonitos, muy interesantes de la palabra de Dios. Con ustedes su servidor, el ministro Israel Ansúa Rocha, que voy a estar acompañándolos, y tenemos un invitado especial, un hermano que nos está acompañando esta mañana, que es el ministro, el encargado evangelista César Amador, que nos va a platicar un tema muy interesante de la palabra de Dios. Hermano César, adelante. Primeramente, la paz de Dios sea con todos los audientes de este canal, a toda la audiencia, a hermanos en Cristo y también a gente simpatizante que sintoniza este canal. Pues agradezco la invitación, hermano Israel, por estar Con gusto, hermano. en este día aquí acompañándolos, y esperemos que esta plática sirva de mucho, edifique y nos haga pensar y reflexionar en lo que es el objetivo de cada una de estas pláticas. Pues mucho gusto, mi nombre es César Amador Solís. Dios le pague, hermano. Como decía el Señor Jesucristo, y nos deja esa encomienda y nos deja un saludo de bendición con el que saludamos a toda la audiencia. Que la paz de Dios, nuestro Padre, y la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones, y la bendición de Dios sea en ustedes como en sus familias. Bueno, vamos a empezar nuestra plática. Nuestro tema de la palabra de Dios para esta hermosa mañana es acerca de la oración. Es algo muy importante, muy necesario, muy interesante para el que tiene necesidad de conocer las cosas de Dios. El tema de la oración es algo muy básico y muy importante. Entonces vamos a empezar nuestra plática con una pregunta. Hermano César, ¿por qué es importante la oración? Bien, pues en lo personal, en la opinión de tu hermano, es muy importante la oración, porque es algo es una acción que nos comunica con el Ser Supremo, que es nuestro Dios. Lo que nos hace llegarnos a Él y poder encontrar, ya sea dependiendo la necesidad o la forma en que uno lo va a pedir, si sea consuelo, sea ayuda, y es una confortación para el ser humano, el saber que existe Dios, y es la comunión, es el medio que uno puede utilizar para ser escuchado por nuestro Dios. Bueno, en esto tu hermano quiere pues profundizar un poquito más acerca de por qué es tan necesario. Pero también es necesario precisar en este tema tan hermoso cómo nace esta idea, cómo nace la forma de que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Porque si nosotros tenemos que poner a pensar y analizar en las Escrituras de cómo se fue creando esta forma de comunicarse con Dios. Entonces, porque en un principio no se usaba la oración, ya que el hombre era una creación de Dios y es hasta el día de hoy una creación perfecta. Pero el hombre fue de alguna forma limitando esta comunicación de Dios. Lo vemos al principio, lo que fue con Adán y Eva, porque Dios no ocupaba, más bien Adán no ocupaba alguna postura o alguna forma de oración para comunicarse con Dios, ya que Dios se comunicaba con él. Dice la Escritura
aún su voz se paseaba en el desierto. Ahí lo dice Amén. en el libro de Génesis capítulo 3 verso 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Adán tenía esta grande dicha, digámoslo así de esta manera, una gran bendición de poder escuchar directamente la voz de Dios, platicar con Él, recibía instrucciones directas de Dios al decirle, mira, vas a nombrar tú a las bestias, les vas a poner un nombre. Pero Dios veía todavía en aquellas necesidades, sin que Adán se lo pidiera, Dios le da también una compañera, porque Dios lo vio necesario. Así es, hermano. Y Adán entonces pues compartía con Eva lo que Dios le había dado, como esta forma de obedecerlo, en que había algo que él no debería de hacer, pero cómo era entonces a lo que nosotros ahorita nos ocupa este espacio, es dar a conocer pues de que cómo el hombre podía hablar con Dios de una manera directa. Así es. Y bueno, no solamente fue Adán y Eva, sino que aún también a Caín y Abel tuvieron esta dicha. Tuvieron cuando Dios le habla, quizás para preguntarle a Caín de dónde estaba Tu hermano. su hermano exactamente. Porque ellos habían obtenido una enseñanza de parte de sus padres que existía un Dios. Esto es muy importante recalcarlo en la importancia de lo que tienen los padres hacia los hijos. Comunicarles de Dios, de lo que Dios hizo, quizás con su persona, quizás la reprensión que Dios les dio, pero los enseñaron que también a Dios se debería de agradecer, que tuvieran ese conocimiento. Amén, hermano. Tuvieran ese conocimiento. Entonces pues ahí es donde Abel y Caín también podían expresar esto. Bueno, dice lo que nosotros traemos aparte de la escritura que vamos leyendo conforme, dice, hasta que comenzaron los hombres a multiplicarse en la tierra, dice la escritura que Adán se llevó nuevamente a su mujer, a Eva, y nuevamente concibió y dio luz a un hijo llamado Set. Set, que quiere decir sustituto, porque decían que Dios había sustituido a Abel por Set, para darles esta alegría, pues dijéramos, a este matrimonio, a esta pareja, un consuelo que Dios les dio. Entonces dice, y Abel fue en ese tiempo que los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero nosotros vamos a entender pues qué es esto de invocar, porque es muy, muy importante al tema que nosotros estamos tratando en esta mañana, y que para que la audiencia también pues sea algo entendible, que nosotros lo podamos de alguna manera comprender. Invocar en el término hebreo dice es clamar, y en término griego es llamar a alguien por su nombre, es hacerlo, dice, de una manera audible, esto es, que se pueda oír. Y en ese ejemplo lo tenemos. Entonces, cómo la generación de personas fue creciendo, pero sí tenían el conocimiento de un Dios, del Dios que había favorecido en su momento a los padres, que al principio, y lo que Dios había hecho. Entonces ellos iban teniendo conocimiento que había un Dios y que tenían que de alguna forma comunicarse con Él. Y lo vamos a sustentar esto con un versículo que está ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 26. Y dice, y a Set también le nació un hijo. Aquí vemos cómo la generación fue creciendo y llamó a su nombre Enos. Entonces dice en este versículo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, que nuevamente lo volvemos a
a sacar a la luz de decir el invocar es clamar. Entonces aquí ya no era algo directo, sino que ya se estaba empleando el clamor o el llamar a Dios de una forma. Así los hombres empezaron a hablarle, a clamarle para que Dios los escuchara. Entonces aquí vamos abrazando estos dos entendimientos: conocer que existe un Dios. Ahorita nosotros vemos la mayoría de personas, de gente, tienen conocimiento de un Dios. Saben que existe Dios y saben que Dios es bueno y que es misericordioso y que es favorecible a todos. Entonces, pero es bonito que también el hombre sepa cómo empezó esto, qué origen tuvo, qué formas deberían de emplearse para poder comunicarse con ese Dios, porque esto es muy importante conocerlo, dice. Pero sabemos que todas estas generaciones, estamos hablando de lo de la generación de Caín, de Set, que empezaron a multiplicarse sobre la tierra, pero muchos de ellos ignorando o no queriendo tomar la misma idea, empezó el hombre a cometer actos malos de diferentes formas que provocaron la ira y el enojo de Dios. Pero todavía fíjese, hermano Israel, cómo Dios, tan amoroso, tan misericordioso, quiere y emplearles una oportunidad, porque por medio de Noé, porque fue a Noé y a su familia a quien Dios los vio que eran diferentes. Amén. A los demás, y entonces Dios les da una encomienda: Él construye un arca, hazlo de esta forma, de la forma en que Dios lo estaba pidiendo que se hiciera, y les da la oportunidad a la gente de recapacitar, de que pudieran hallar la misericordia en Dios, y Dios se lo dio por medio de Noé. Pero ¿qué hizo la gente? No, se olvidó completamente de Dios, se olvidaron completamente. Los únicos que hicieron caso y todo esto fue pues Noé con sus nueras, con sus hijos, quienes entraron a aquella arca, solo 8 personas. Y aquí vamos, pero ¿por qué toma tu hermano todo esto, toda esta parte, como lo decimos, para que pues nuestro conocimiento vaya siendo mejor al entender todo esto, como el ser humano, ellos mismos, el mismo ser humano se provoca pues todas estas cosas por desconocer, por ignorar de qué forma? Si lo vemos, ya lo leímos, donde Set, y dice de su hijo Enos, y los hombres comenzaron, dice, en este texto dice, ellos comenzaron a invocar el nombre de Jehová, porque en ellos sí estaba la enseñanza. Pero ¿qué pasó? Se olvidó, se ignoró, y esas fueron las consecuencias. Sí, hermano. Bueno, dice, pero toda esa generación llegó el momento que pereció en el diluvio. Al ver Dios que la maldad del hombre había crecido, dice, entonces solo halló gracia en Noé y sus hijos y sus nueras. Después, pasado el diluvio, Dios les dio una orden a ellos, que se multiplicaran. Sin duda esta generación ya llevaría la enseñanza nuevamente de la existencia del Dios vivo. Amén. Porque Noé ofreció, dice, holocausto después de que el diluvio pasó. O sea, Noé, ¿qué le enseñó a sus hijos? Lo que era Sem, Cam y Jafet. Que ellos también, al ver que Noé ofrece este holocausto, ellos estuvieron ahí, sin duda. Ellos estuvieron ahí dándole gracias a Dios por haberles dado la vida, la oportunidad de que ellos todavía
existieron por la obediencia que hubo hacia Dios. Entonces, dice, Noé ofrece este holocausto. Noé dice, después del diluvio, y enseguida comenzaron a multiplicar y a tener ese conocimiento, siendo muchos y hablando una misma lengua. Esto es muy importante. Convinieron en edificar los hombres cuando se multiplicaron. Y lo volvemos a este suceso. Ahora vamos a pasar a este suceso. Hablaban, dice, una misma lengua, es decir, que se entendían, es decir, que todo lo que hablaban, lo que ellos expresaban, todos se lo entendían porque era un solo lenguaje. Entonces, por eso tenemos este análisis de decir cómo Noé, entonces, cuando Noé sale del arca y ofrece el holocausto, entonces quiere decir que los hijos que empezaron a nacer y a multiplicarse llevaban el conocimiento del Dios vivo, que existía Dios, ese Dios que los rescató de ese diluvio, que les dio la orden y pudieron vivir. Entonces la mayoría tendría que saber de ese Dios, y sí lo sabían porque se fijaron un objetivo. Ellos querían conocer a ese Dios, pero conforme su pensamiento. ¿Y cuál era su pensamiento? Edifiquemos una torre, cual cúspide llegue hasta el cielo, porque querían conocer a ese Dios. Y Dios miraba que el corazón de aquellos hombres ya se había forjado una idea, ya estaban ellos en una forma de que nadie los iba a desistir de su pensamiento, de lo que ellos iban a querer lograr por medio de esta idea que ellos tenían. Su objetivo era llegar a donde estaba Dios. Que sabemos nosotros ahorita que pudiéramos ver esa idea, cuánto no debería de haber crecido esa torre, ¿verdad? Pero como ser humano, pues lo único que alcanza a ver es el carmesí del cielo, lo azul, pero no imaginaron todo lo que había arriba. Al ver que esto era imposible, pues Dios hace lo que Él tenía que hacer y confundió la lengua de aquellas personas, y fue que se empezaron a dispersar y a surgir naciones. Pero Dios se seguiría manifestando con el hombre, que Él tenía, hombres que Él tenía ya apartados para llevar a cabo un plan divino y perfecto, como lo fue Abraham. Y vamos a ir a otra parte de la escritura en este tema, Génesis 12:8, donde Abraham también, por el conocimiento de las cosas que lo veníamos diciendo, hermano Israel, de cómo fue tan importante lo que hizo Noé después de haber pasado el diluvio, el holocausto. Entonces aquí viene mostrándose esa enseñanza. Génesis 12, capítulo 8, donde dice Abraham, y allí edificó un altar a Jehová e invocó, otra vez invocó el nombre de Jehová. Como Dios, nosotros lo vemos que Él, hablándole Él a Abraham y dándole una orden, diciéndole, sal de tu tierra, de tu parentela, de cómo Dios puede hablar directamente al hombre. Pero el hombre para hablar con Dios necesita ahora lo que nosotros ocupamos, que es la oración, el invocar, que nuevamente lo volvemos a decir, invocar, en hebreo clamar, en griego llamar a una persona o algún ser por su nombre. Pero lo decíamos muy importante, que es de esto, dice, es el clamor es audible, que se pueda ¿qué? Que se pueda oír. Entonces aquí vemos cómo Abraham también dice, fue así que el hombre vuelve a ocupar este medio o este método para comunicarse con Dios. Bueno, pasaron diferentes acontecimientos que nos ilustran cómo se desconocía
en algunos la existencia del Dios vivo y poderoso, pues aquel pueblo cautivo llamado Israel utilizó este método para invocar y clamar a ese Dios y pedirle de su ayuda. Esto nos lo narra la Escritura en ese libro de Éxodo capítulo 2 verso 23. Dice de esta manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y otra vez aparece esta palabra, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué fue lo que entonces el hombre estaba utilizando? Para llegar a Dios, para la comunicación con Dios, se necesita este método. Amén, hermano. La oración. Es muy interesante, hermano, analizar toda esta historia, porque es importante para que, decía usted, se vaya formando el conocimiento de las cosas de Dios y ver cómo de importante es la oración, porque se establece por Dios como el método de comunicación divina. Si el hombre quiere comunicarse con Dios, ahí está esa bendición, que es a través de la oración. Y encontramos los testimonios en la Escritura de que quien clamó a Dios, como lo fue el pueblo de Israel, pues tuvo una respuesta de Dios. Y hasta ahora tenemos todavía la bendición de Dios, de que cuando pedimos al Señor hay respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, pues hasta aquí vamos a hacer un breve receso, mientras vamos a escuchar unas hermosas alabanzas, unos cantos muy bonitos, y en un momento estamos con ustedes de vuelta para retomar este hermoso tema de la palabra de Dios. La paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. A veces me pregunto, oh Señor, ¿por qué me has dado tanto? ¿Qué hice para merecer tu gracia y tu amor? Me diste fe y valor, me diste tu bondad, me diste de tu gracia y fe, también mi libertad. Me diste ungüento para mi dolor y me cubriste cuando el frío llegó. Vendaste mis heridas bien con dulce y tierno amor. Me diste entre los tuyos un lugar y entre tus brazos pude descansar. Enviaste a un varón por mí y he sido muy feliz. Señor, los años pasan sin parar y a veces me pregunto por qué aún me encuentro aquí, si indigno soy de ti. El fango era mi hogar
así fuiste por mí. Me diste ungüento para mi dolor y me cubriste cuando el frío llegó. Vendaste mis heridas bien con dulce y tierno amor. Me diste entre los tuyos un lugar y entre tus brazos pude descansar. Enviaste a un varón por mí, a un apóstol de Dios. Una oración con humildad elevo a Dios, con devoción te pido hoy, con fe y amor. Inclino, Dios, tu oído a mí y escúchame. Es por la lámpara que alumbra Israel. Ruego, Señor, tu bendición derrama siempre sobre él, que solo amor, salud y paz abunden siempre en su hogar, que su mirar sea su luz al caminar, que ángeles le ayuden siempre a triunfar, que sea feliz su vida aquí. Perfuma al pueblo que le diste tú, de grato olor somos, Señor, por la elección. Sé tú su fuerza y su vigor, atiéndele, él es el aire que respira mi interior. Ruego, Señor, tu bendición derrama siempre sobre él, que solo amor, salud y paz abunden siempre en su hogar, que su mirar sea su luz al caminar, que ángeles le ayuden siempre a triunfar, que sea feliz su vida aquí. Esa sonrisa en su rostro hermosa es, me hace feliz, me da valor para seguir, que el día final contigo esté, santo varón, que sea él quien me entregue, oh Dios, a ti. Ruego, Señor, tu bendición
abunden siempre en su hogar, que su mirar sea su luz al caminar, que ángeles le ayuden siempre a triunfar, que sea feliz su vida aquí. La paz de Dios sea en cada uno de sus corazones. Estamos de vuelta en este programa Ven a la Luz Chiapas para seguir platicando de este tema tan bonito de la palabra de Dios, que es la oración. Estábamos platicando con el hermano César acerca de esta historia en la que el hombre se fue alejando de Dios, pero deja el Señor un medio, deja el Señor una forma para que el hombre pueda seguir en contacto con Él, una forma de comunicación divina. Entonces, hermano, vamos a ir retomando nuestro tema. Nos quedamos en ver la forma en la que Dios sí responde a las oraciones. Claro, hermano Israel, y bueno, a toda la audiencia. Entonces, nos quedamos en este texto de Éxodo 2:23, donde Dios a través, ve cómo nosotros, el pueblo de Israel, pues más bien le pide a Dios por medio de un clamor, por medio de un ruego, de una súplica, pedirle la ayuda a ese Dios que era el que los podía librar, que era el Dios que habían tenido el conocimiento, que los antepasados y ellos venían dejándoles pues en claro que sí existía un Dios, y por eso le clamaban, por eso le invocaban. Bueno, dice, así que Dios les ayuda y les pone una forma de comunicación con Él, porque Dios se manifiesta al pueblo a través de las acciones como Él lo quiere hacer. De esta manera, Dios, para contestarle al pueblo de Israel, lo hizo a través de un siervo de Dios que Él escogió, como lo fue Moisés, porque Moisés llega a ellos y dándoles el mensaje, porque de primero él le decía, ¿cómo le voy a llegar? Quizás no me van a creer, yo no sé hablar, y conocemos la historia de cómo Moisés ponía en algunas cuestiones así, pero Dios le daba aquella orden de cómo él se iba a llegar al pueblo para que le creyeran. Y entonces Dios sí contestó la súplica de aquel pueblo, y lo contestó de la manera que Dios así lo determinó. Entonces, para poder escuchar, Dios al pueblo pone a su enviado a medias. En este caso, Dios indica un lugar y ordena que el pueblo sea santificado, es decir, sin pecado, santo, puro, etc. Para poder mirar este acontecimiento, ellos comienzan escuchando truenos, relámpagos. Ven que el monte a donde Dios los citó, donde Dios le pidió a Moisés que los llevara al pueblo de Israel, empezaban a humear, empezaban los truenos, los destellos, y ellos se atemorizaban, se llenaban de miedo y exclamaban, habla tú mejor con nosotros y no Dios, porque tenemos miedo de perecer. Aquí nosotros vemos cómo ya el ser humano ya no podía resistir aquella voz tan fuerte, tan poderosa como lo es Dios. Pero qué bonito nos queda este ejemplo, y lo vamos a ver en Éxodo 20:18. Todo el pueblo, dice, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros para que no muramos. ¿Qué era lo que ellos vieron? Lo que vieron fue, nosotros ahora lo podemos ver, hermano Israel, a ustedes, a la audiencia que nos escucha,
lo que vieron ellos, para nosotros ahora lo podemos decir, fue algo maravilloso, pero a la vez también fue aterrador, porque sintieron un miedo, tenían el miedo de morir por ver aquel acontecimiento, pero con todo ello es ver lo que Dios quería demostrarle o hacerle ver al pueblo, que les estaba dejando algo muy, muy en claro, que Él, bueno, así lo tomo yo, así lo toma su hermano, que Dios utilizó esto, hermano Israel, para ver que el pueblo entonces viera toda esa manifestación, todo ese poder, toda esa grandeza, y que pudieran ver que Él era un Dios muy poderoso, un Dios que se debía de tomar en serio, al Dios que se le iba a clamar, con el Dios que se iba a hablar. No era a lo que hoy nosotros a veces llegamos a, no era un Dios ficticio o un Dios material, sino que Él les estaba demostrando que Él era un Dios vivo, a través de todos esos acontecimientos, a través de todo lo que ellos veían. Dice que Él es un Dios vivo y verdadero, y no quería que el pueblo lo tuviera en poco. Así ellos sabrían que no sería bueno desobedecer o pecar a Él en contra de ese gran Dios, por ver la fortaleza y el poder que en Él había. El versículo 20 al 26 nos dice, aquí podemos ver entonces que la oración para Dios no es cualquier cosa que se deba tomar a la ligera o como un juego, porque muchas de las veces hay quienes oramos pero sin sentido, sin saber a veces cómo dirigirnos a Dios, porque eso es muy importante conocerlo, sabernos dirigir a Dios, saber cómo expresarle a Él nuestro sentir, nuestra necesidad, quizás en una oración de gratitud, poder comunicarnos con Él. Entonces Dios les estaba manifestando a través de esa pues digámoslo, ese gran estruendo que estaban viendo ellos, que no deberían de tomar en juego el querer o el hablar o el comunicar con Dios, porque esto, hermano Israel, a veces se toma, hay quienes ya no lo toman la oración como algo tan importante y sublime, pues, que es una comunicación pues digámoslo especial, exclusiva de Dios, sino que ahora a veces se hace de juego, o a veces se hace con la forma de no entender lo que uno está haciendo. Pero todo Dios nos lo dejó, porque nos lo dejó escrito, lo estamos viendo, sustentándolo en la Escritura, como Dios estaba, dice, porque por ese medio tendrían muchos beneficios o bendiciones. Amén. Es algo que nos iba a servir. Claro que si se hace legítimamente o como Dios manda, enseguida veremos pues algunos ejemplos de cómo Dios, o sea, Dios sí contesta cuando se hace la oración de la forma correcta. Dice, bueno, vamos a ver un ejemplo. El rey David en la segunda de Samuel capítulo 22 verso 4 al 7, y invocaré a Jehová, dice, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué era lo que decía David? ¿Cuál seguridad daba Dios? Aún que estuviese en peligro la vida de alguno, le pide uno a Dios y se siente uno seguro. Amén, hermano. Hay una promesa muy bonita que viene a mi mente, que está escrita en los Salmos: e invócame en el día de tu angustia, dice el Señor. Amén. Porque sí tenemos momentos, todos. Y yo creo que todos los que vean este video, pues vamos a coincidir en que sí tenemos momentos de angustia, sí tenemos momentos difíciles. Y dice el Señor que cuando nos encontremos en esos momentos difíciles, invócame en el día de tu angustia y yo te responderé.
O sea, sí hay una promesa de Dios. Así es. Entonces vemos cómo en este ejemplo también nos llega a decir el rey David, que dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces Dios era una garantía de seguridad, como lo dice aquí el rey David. Sería edificante leer el capítulo de la Primera de Reyes 8:1 hasta el versículo 66, donde habla esta parte de la escritura. Eso es un ejemplo también del rey Salomón. Amén. Como dice en el verso 54, para hacer un poco breve esto, hermano, porque realmente el tema es muy amplio, es muy grande. Sí, hermano. Es algo muy bonito de saber, pero el 54 dice, como un ejemplo que está haciendo él al pueblo, dice, nos hace mención de cómo es el seguimiento de la enseñanza de Moisés. Lo que Moisés volvía en el verso 56, lo que habían visto en aquella enseñanza. Entonces aquí lo precisa también el rey Salomón nuevamente, lo vuelve a sacar, que vemos cómo fue la importancia de que la gente iba aprendiendo desde que Noé salió de aquella arca, y lo volvemos a retomar, y todo eso iba siendo avanzando en la vida de los hombres para que conociéramos de la importancia de un Dios vivo y de cómo poder comunicarnos con Él. El hombre, cuando carece del conocimiento de Dios o de las cosas que a Él le agrada, pues dice, tiende a usar imaginación o a incurrir en errores. Por ejemplo, los que hacen en sus dioses, como lo veíamos en el ejemplo de los profetas de Baal, que creían en un Dios falso, podían le pedían a él de qué forma. Recordamos ese suceso que ellos pedían golpeándose, sajándose sus manos y haciendo toda esta clase de rituales para que fueran escuchados por aquel que según era un Dios. En cambio, el profeta de Dios no lo hizo de esa manera. El profeta de Dios sabía la seguridad y sabía la forma de hacerlo, y obtuvo la respuesta de Dios que dice la escritura cuando descendió aquel fuego y prendió aquel holocausto. Bueno, dice. Entonces la escritura lo narra de estas personas que al usar su imaginación y al no apegarse a lo que Dios ha enseñado, pues incurren en pues digámoslo, ideas pues equivocadas. Yo creo, hermano, que por eso decía el Señor, no sean como los gentiles, porque ya había ideas, ya había pensamientos propios, interpretaciones propias de cómo debía de ser la comunicación con Dios, y decía el Señor que piensan que por su palabrería y otras acciones, ¿verdad? Porque también querían orar de pie. Entonces el Señor explicaba que si hay una forma. Claro, el Señor, fíjate, desde un principio, como vamos a ver ese ejemplo de Naamán, Segunda de Reyes 5:11, y Naamán dice, se fue enojado. Aquí vamos a ver lo que nos decía nuestro hermano Israel. Perdón que ya hasta los estoy hablando con la confianza, hermano, ¿verdad? Está bien. Somos hermanos. Bueno, entonces seguimos aquí, hermano. Entonces Naamán dice, se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí. Ya de cómo la imaginación de uno. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, dice, invocará el nombre de Jehová. ¿Cómo se imaginaba Naamán que iba a ser el profeta con él? Que iba a salir, que estando en pie iba a orar y iba a tocar pues la parte donde estaba dañado, tocar el lugar, dice, y sanará la lepra. ¿Cómo pensaba él? Que era de pie, que estando en pie, dice él, saldrá y me tocará, e invocará, y yo seré sanado de esa manera. Y al ver que salió Giesi y le da el mensaje y le dice, bueno, ya conocemos la historia. Entonces no era lo que esperaba. No era lo que él se imaginaba que iba a ser.
¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y lo decimos así a la audiencia que nos escucha. Dios es un Dios de orden, y Dios quiere que las cosas se hagan entonces de una manera correcta, como a Él. Por eso Él lo Amén, dijo hermano. en ese acontecimiento del monte de Sinaí, ahí donde fue aquel gran estruendo, hacerle ver a la gente que Él era un Dios vivo con el que no se debería de jugar, Y decía el apóstol de Dios, pedís y no recibís. porque pedís mal. Y aquí es donde vemos entonces cómo sí hay una forma correcta, cómo Dios entonces sí hay una forma en la que Él sí puede escuchar y ver de respetar, porque Él es el primero que nos ha enseñado a respetar sus designios, lo que Él quiere y de la forma como se debe de ser. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Fíjense qué hermosa, Amén, qué hermoso mensaje por parte del profeta, que ellos hablaban las palabras que de Dios iban hacia el pueblo, que era lo que ya el hombre recibía directamente, ya no de Dios, sino por sus profetas, por los enviados, que era de la forma en que ellos pedían, pero Dios contestaba a través de sus enviados. Amén, Y Dios hermano. contestaba la petición no como uno a veces se lo imaginaba. Vimos el ejemplo de Naamán. Él tenía una forma de imaginarse qué era lo que iba a pasar, cómo le iba a contestar, y pues vimos que la Sí, forma ¿no? de Dios fue Que diferente. Dios establece sus formas. ¿Sí? Con este ejemplo entonces vemos que es importante conocer cómo debo pedir, a quién debo acudir y la forma en la que lo tengo que hacer. Para Amén, esto es hermano. muy importante la enseñanza de un enviado de Dios en estos tiempos. Y lo vemos como la enseñanza fue muy nutrida, y ahora lo vamos a ver a través del ejemplo del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el libro de San Lucas capítulo 11, verso 1, que dice de esta manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza el Señor, aquí lo vemos lo podemos seguir más adelante, de cómo Amén, hermano. Él les enseña la forma, Un modelo. de un oración. modelo, exacto, porque al ejemplo que usted, hermano Israel, nos mencionaba hace un poquito, de cómo dice el Señor en aquel consejo: no oréis como los hipócritas, que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, dice, para ser vistos por toda la gente, ni usando ni vanas repeticiones ni Amén. palabrerías. Y cuántas de las veces por falta del conocimiento de las cosas de Dios se llega a esto. Y fíjate cómo el Señor aquí, aquel discípulo le dice: enséñanos a orar. En él había una necesidad. Él quería saber hacerlo de la forma correcta. Él quería ver, porque quizás a lo mejor vio cómo el Señor estaba orando, y él le decía: enséñame, ¿cómo debo de hacerle? Y el Señor le da la forma de cómo ser. Padre nuestro que estás en los cielos, es decirte, primeramente te tienes que dirigir a Dios con un respeto, dándole su lugar como el todopoderoso, el gran Dios que nosotros tenemos, y no usando las repeticiones, que muchos esto lo hacen. En unas ocasiones a tu hermano le ha tocado ver, hay quienes están presidiendo y haciendo según ellos una oración de pie, haciendo una oración, y la gente lo está repitiendo, y la gente lo sigue haciendo, pues, y repitan conmigo y vamos a orarle, y se llega a perder el respeto, porque luego empiezan a utilizar palabras como papito Dios, empiezan a minimizarlo, y vemos cómo el Señor fue muy claro en decirnos de qué forma darle su lugar,
Entonces después de darle su lugar, ya luego dice, danos el pan de cada día, perdónanos así como nosotros perdonar, y empieza el Señor a dar este modelo de la oración, que es muy importante conocerlo, es muy importante analizarlo. El Señor nos enseñó la manera correcta de hacerlo y nos dice que no por usar palabrerías o repeticiones, porque muchas de las veces fíjate que se llega a caer y decir, es que lo hacen de esta manera, es que esto lo hacen de otra manera, pero Dios nos dejó aquí a través de la Escritura, de sus enviados, de los hombres de Dios, toda la forma de hacerlo. No fue nada, no es nada, ¿cómo lo diríamos nosotros? Es que nosotros nada más lo pudiéramos analizar, entender, Amén, estudiarlo, leerlo, comprenderlo, pero siempre con la ayuda de Dios, siempre utilizando la ayuda de nuestro Dios para hacerlo, porque si nosotros vemos, esto nosotros solamente hablamos de la comunicación, pero hay formas. Lo Amén. que muchos a veces cuestionan, que a Dios no le importa la postura, no, sí le importa. Amén, hermano. Sí le El pueblo importa. de Israel no era un pueblo que se pudiera llamar ignorante de las cosas de Dios. Claro. El pueblo de Israel tenía años de instrucción, años de enseñanza, tenían la ley escrita y tenían algunos maestros, pues de ese tiempo, ¿verdad?, corrompidos, pero tenían maestros que les recordaban o trataban de recordarles la enseñanza de la ley. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, le vuelven a preguntar, enséñanos a orar. Eso quiere decir que aunque ya había formas en las que el hombre trataba a su forma de ese entonces de comunicarse con Dios, el Señor Jesucristo sí estaba enseñando una manera de bendición. Dios le pague, hermano César. Si es un tema que podemos continuar, pues mucho tiempo. Yo creo que pudiéramos estar fácil 2 horas hablando y volver a retomarlo la próxima semana, y con la ayuda de Dios vamos a seguir hablando de estos temas en otra ocasión. Hermano, pues me gustaría que antes de despedirme usted se despidiera de los hermanos. Le agradecemos mucho. Sí, pues yo le pago, hermano Israel, por esta invitación a este foro, y pues a mis hermanos que me han dado la oportunidad de estar aquí compartiendo, y que esperemos en Dios que sea en otra ocasión también. Pues su hermano se despide de la audiencia, de todos mis hermanos en Cristo, deseando siempre esto, que la paz de Dios more en sus corazones, que el Señor sea el que los bendiga. Con la ayuda de Dios, pues seguiremos estando en este lugar si nos llega otra vez la invitación. Dios los bendiga. Amén, hermano. Claro que sí, vamos a continuar con estas bendiciones. Entonces, para despedirnos, agradecemos mucho a todos, porque hay quien ahorita pues se va a unir, hay quien lo va a ver después este video. Dios les pague, Dios les bendiga, bendiga a sus familias. Hacemos una invitación cordial para nosotros que predicamos la palabra de Dios, que pertenecemos por la gracia de Dios a la Iglesia de la Luz del Mundo. Aquí en el estado de Chiapas, ahorita estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Tapachula. Hay templos. Está uno aquí en la hermosa provincia, donde se levanta un templo majestuoso para la gloria de Dios. Está otro templo en la 5 de febrero, en la 26 de octubre, en Cacahuatán, en El Carmen, Faja de Oro. Entonces hay templos para que todas las personas que quieran saber más de estas cosas de la palabra de Dios, pues con toda libertad están invitados. Son nuestros invitados especiales. Les agradecemos mucho. Dios les pague y Dios les bendiga en el nombre del Señor.